Francia está literalmente en llamas y esta vez parece que es más grave que nunca. Los videos que llegan desde allá son una absoluta locura y la situación está completamente fuera de control. La muerte de Nahel, un joven francés de ascendencia argelina de 17 años por un disparo de la policía cuando éste trataba de evadir un control, ha provocado una ola de protestas que se han extendido de Nanterre a todo el país, desatando un estallido de violencia pocas veces antes visto en el país galo. El gobierno francés ha desplegado más de 50,000 policías para hacer frente de esta ola de disturbios que ya ha causado centenares de heridos y detenidos a casi 2 semanas del fallecimiento. Pero ¿qué es lo que está pasando en Francia? ¿Hay algo más detrás de este estallido de ira que de la muerte de Nahel? ¿Cuál es la realidad social francesa? Para entender esto y lo que está pasando en Francia, es necesario darnos una vuelta por la historia y entender la estructura social francesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitaba mucha mano de obra para reconstruir el país. Por lo tanto, la encuentra en sus colonias, especialmente en parte de Marruecos y sobre todo en Argelia y Túnez. Así que muchos trabajadores llegados del norte de África se acentuaron en la Francia europea. Esta presión migratoria aumentó cuando todos estos países se independizaron. ¿Por qué? Fácil. Bueno, cuando Francia se marchó del norte de África, la situación económica de estos nuevos países no era la mejor, especialmente la de Argelia, que había conseguido su independencia tras una sangrienta guerra precisamente contra Francia. Así que para muchos argelinos, tunecinos y marroquíes era un paso lógico y natural. Francia estaba cerca, sabían hablar francés, tenían lazos históricos con Francia, así que dicho y hecho, el efecto de la primera ola hizo de millones de inmigrantes que llegaran a Francia durante los años 50 y los 60. La segunda ola migratoria se dio entre los años 70 y los 80 después de que el gobierno francés optara por políticas de reunificación familiar. Así que muchos de los trabajadores que estaban en Francia desde hacía muchos años pudieron por fin llevarse a sus familias. Los inmigrantes que llegaban a Francia ocupaban los peores puestos de trabajo, es decir, aquellos que los franceses no estaban dispuestos a hacer por tener las peores condiciones y estar peor remunerados. De esta manera, en Francia, se empezaron a formar los banlieues, que son los barrios situados en la periferia de las ciudades, en los que se concentran ciertos grupos étnicos o raciales, cuya característica en común es tener origen extranjero. Estos barrios se han convertido en cinturones de la pobreza y la marginación social, que carecen de infraestructura adecuadas, que sufren altas tasas de criminalidad y mayores tasas de desempleo. De hecho, muchos de ellos se han convertido en territorio de diferentes mafias del narcotráfico, que están organizando hoy por hoy los saqueos y los asaltos durante estas protestas. Sin embargo, al reducir estas protestas a la actuación de las mafias es ser demasiado simplistas. Por otra parte, la segregación por barrios también tiene efectos importantes en la educación. Las escuelas en estas áreas tienen a menudo educación de muy baja calidad, debido a los pocos recursos y a la alta rotación de los maestros, ya que muchos de ellos tratan de evitar estos barrios por ser los más conflictivos. Esto limita las oportunidades de los jóvenes que viven en estos barrios y perpetúa el ciclo de la pobreza y la marginación. Además, a este cóctel le tenemos que añadir el plus de la estigmatización. Los banlieues en Francia sufren de una estigmatización negativa en la sociedad y en los medios de comunicación. Estos a menudo son retratados de manera uniforme como lugares de pobreza, de crimen, de radicalización, lo que lleva a que las personas que viven en los banlieues sufran de mala imagen, afectando las oportunidades laborales, de educación, alimenticia, viviendo en el aislamiento social y la exclusión. Sin lugar a dudas, en la estigmatización. Y sobre todo, crean el caldo de cultivo perfecto para que los habitantes de los banlieues sean cada vez más endogmáticos y solo se relacionen entre ellos. Y por si todo esto fuera poco, el radicalismo religioso también se ha extendido como la pólvora en estos barrios.
un radicalismo que se ha extendido por los hijos de los migrantes que, siendo franceses, no se sienten como tal y en ocasiones buscan el extremismo religioso o en el extremismo religioso una salida a su odio. Algo que se pudo ver perfectamente en los miles de franceses que cruzaron las filas del ISIS para combatir a Siria o Irak. Y por último, a todo esto se agrega un problema extra. La proliferación de la delincuencia en estos barrios ha dado lugar a una incalculable enriada de actuaciones policíacas que han polizarizado tanto a muchos ciudadanos de estos barrios como a los propios policías. Mientras los policías están hartos de tener que estar jugándose la vida diaria en estos barrios, los mismos policías han sido acusados por abusos de poder o de malas prácticas. Y claro, la muerte del joven Nael ha sido la chispa que encendió la mecha en definitiva. En estos lugares que se han convertido en un verdadero oasis de pobreza y segregación por cuestiones étnico-raciales, han creado comunidades no integradas con una educación deficiente que ha dado como resultado la expansión del extremismo religioso, la delincuencia y una profunda rabia contra el sistema en el que el Estado está, la sociedad acomodada y la policía, que son los enemigos de todos aquellos que se están manifestando. La situación está completamente fuera de control y de nada ha servido que el mismísimo presidente Emmanuel Macron haya calificado la actuación del policía que mató al joven Nael de inexplicable. Tampoco ha servido de nada que el policía que disparó esté acusado de homicidio voluntario. La rabia de los manifestantes parece no tener consuelo y los disturbios siguen siendo terribles en toda Francia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Mientras tanto, las mafias siguen campando a sus anchas, caminando las protestas, mientras que los integristas religiosos se frotan las manos por la cantidad de potenciales jóvenes descontentos que son carne de reclutamiento para sus movimientos y sobre todo para generarles este odio y esta inconformidad. ¿Será capaz el gobierno francés de controlar esta situación? ¿Tienen razón los manifestantes? Los leo en sus comentarios.